Vamos a ver ahora la parte de los tests y pruebas unitarias del programa. Nada, para empezar decir que necesitaremos las importaciones de JUnit Jupyter para utilizar JUnit 5 y además utilizaremos Mockito. Ahora explicaremos más en detalle. Nada, para empezar, como en todos los proyectos, tendremos que hacer una estructura similar a la que tenemos en el main en nuestros tests. Vemos que tenemos el controller, repository, service, igual que tenemos aquí arriba. Y hacemos las diferentes pruebas de cada uno de las clases. Vamos a hacer un recorrido entero, por ejemplo con departamento, que es una clase bastante completa, y así vemos los nuevos tipos que hemos añadido. Como diferencias, en este caso vemos que tenemos que utilizar una dependencia que es el Hibernate Controller. Para iniciarlo vamos a hacer un setup, que es un arroba before each, que es decir que antes de cada test se iniciará nuestro controller, además de nuestro repositorio. Después de todos, utilizaremos un after all para cerrarlo. Así que nada, vemos un poco los tests. Estos serían los más habituales a los que estamos acostumbrados de JUnit 5. Hemos querido incorporar en este alguna cosilla nueva como los assert all que no vimos en el último ejercicio. En este caso los assert all están muy bien para hacer, digamos, una batería de pruebas que queremos que todas ellas se cumplan. Podemos ver algunas más sencillas, como que la lista que nos devuelva el método no sea nula, que su tamaño sea mayor de 0, es decir, o ya más específicas como que el ID del objeto que tenemos introducido en ella en primer lugar sea igual a este ID. Con este tipo de pruebas, si fallase alguna de estas interiores que tenemos, nos daría un error, pero si queremos comprobar que siempre se cumplan esas condiciones, está muy bien porque se ejecutan como conjunto. El resto de cruz, pues unas pruebas habituales como haríamos en cualquier otro sitio. Y nada, como novedad también hemos hecho las pruebas de las excepciones, que la última vez quizás se nos escaparon un poquito más. Y aquí vemos que utilizamos el assert throws, donde en este caso la mayoría de excepciones que nos encontramos eran de tipo SQLException, por lo que al llamar al repositorio en el getById y bueno, en el create, en el update, en todas estas se cumple, nos saltará un mensaje que dirá error departamento repository en el método getById con esta ID y lo que sea. Como vamos a utilizar un contain, podemos poner un fragmento del mensaje y nos dará como OK si nos aparece. Vamos a ejecutarlo para que lo veáis. Vale. Tarda un poquito en establecer la conexión con la base de datos y por eso nos sale también todos estos mensajes de información. Pero al final, como vemos, termina el proceso con el test pasado con éxito. Así que nada, vamos a cambiar, nos vamos de los repositorios a los servicios. Este sí que ya tiene más cambios respecto al anterior porque utilizaremos los mock para que sean tests unitarios y que no dependamos de que el repositorio funcione correctamente. Para probar esta clase individualmente, vamos todas las de tipo servicio, haremos un mock, es decir, vamos a falsear, entre comillas, que estamos utilizando el repositorio. Cada vez que llamamos a sus métodos, en realidad estaremos llamando al mock. Y tendremos que establecer qué es lo que queremos que nos devuelva ese método o qué es lo que devolvería en un caso normal en el que lo estuviésemos haciendo las pruebas utilizando el repositorio. Para ello, nada, necesitaremos utilizar la librería mock y en este caso, aunque se puede hacer de varios modos, nos ha parecido lo más limpio a lo mejor utilizar las etiquetas. Para ello tendremos que marcar la clase con extend with Mockito extension y además marcaremos las dependencias y dónde se van a inyectar. En este caso será nuestra dependencia el repositorio de departamento específicamente y donde lo vamos a inyectar pues será nuestro servicio. Antes de empezar todas las pruebas igual hacemos un pequeño setup donde vamos a crear un departamento DTO y un departamento para utilizar en los distintos métodos. Todos serán muy similares, por lo que veis tenemos aquí comentado las tres partes que tienen los test de Mockito, que sería lo que recibo, lo que vamos a hacer y luego la propia prueba. Por ejemplo, en este getAllTest, que sería el método final, por decirlo de algún modo, necesitaremos una lista, así que creamos una lista, le añadimos un departamento, podrían ser varios, pero simplemente nos vale con uno para la prueba.
Y aquí es donde tenemos la línea más interesante. Vamos a utilizar Mockito y le diremos que cuando llamemos al método findAll del repositorio, nos va a devolver esta lista que hemos introducido. Podemos utilizar, como vemos, los métodos del repositorio, pero sin embargo no llegaremos a llamarlo, evitando así que pueda darnos errores como podríamos tener con el controlador, con la base de datos o el propio repositorio, lo que nos asegura que así probemos específicamente el servicio. Entonces vamos a la parte del when, que diremos vamos a llamar al método que queremos probar, en este caso el servicio findAll, y bueno, para luego hacer el igualarlo y comparar, lo guardaremos en una variable de tipo lista. Y ya finalmente pues hacemos una prueba como las de JUnit que hemos utilizado antes, con un assert equals, y vemos si el elemento que tenemos en la lista es el mismo de esta lista de resultado que hemos obtenido de hacer el findAll de service. No me voy a detener mucho más en el resto porque son muy similares a este primero. Tendremos que preparar estos tres escenarios. ¿Qué es lo que necesitamos para hacer la prueba? Es decir, qué es lo que me vas a devolver cuando llamemos a este método. Hacemos la propia llamada al método y luego el assert del tipo que sea. Equals, throw, si se trata de una excepción, true. Y nada, para terminar tenemos la parte de los controladores, que van a ser muy similares a los servicios, porque también vamos a utilizar mock, vemos las mismas etiquetas para marcar la clase con stem with, mock para marcar las dependencias y dónde la vamos a inyectar, que será como ponemos aquí, el sistema que está bajo test. En nuestro caso, pues el controlador. Así como cosa curiosa para comentar en este apartado es que, como vemos, solo hacemos el mock del servicio. Pero claro, dices, cuando hacemos un controlador, en realidad lo que tenemos que hacer es llamar a su servicio, a su repositorio y luego al Hibernate Controller. Entonces, ¿por qué en este caso solo necesitamos uno de ellos? Pues como vamos a moquear el servicio y vamos a decir lo que queremos que nos dé directamente, realmente este no va a pasar a llamar al repositorio, a la base de datos ni demás. Entonces, con tener simplemente la inmediatamente superior a la que queremos probar, no sería suficiente. Vamos a ver un caso, por ejemplo. Igual, bueno, antes de ello vemos que tenemos la misma estructura del given, el when, el then. En este caso, si decimos que al llamar al servicio getById nos va a devolver un departamento, que es el que hemos creado más arriba, pues del mismo modo vamos a decir que cuando el controlador llamemos al departamento ID y nos aseguremos de que sean iguales las IDs de ambos casos. Esto no nos va a dar ningún tipo de error por lo que hemos dicho. Dices, como no va a tener que llamar ni a la base de datos ni a lo demás, simplemente va a decir, oye, el ID de este departamento que ya nos hemos asegurado que nos devuelva el método es igual al que obtenemos cuando llamamos al método del controlador. Así que nada, esta, como hemos visto antes, es una forma muy sencilla y con un mejor rendimiento ya que no llama a la base de datos. Y en cuanto a la parte de pruebas, esto es todo. Vamos a ver ahora brevemente la parte de cifrado y de generación de tokens. Nos hemos colocado aquí en la clase programador para que veáis cómo se utiliza la contraseña. Empieza siendo un atributo normal string, pero al meterlo en nuestro constructor, en vez de igualarlo al atributo como en el resto de casos, lo vamos a pasar por nuestra clase cifrador, específicamente por su método SHA-256, que encriptará la contraseña siguiendo este método. Vamos a verlo un poco más en detalle. En este caso tenemos este método que necesitará como parámetro de entrada una cadena. Esta cadena será la contraseña según la escribe el usuario. Pero para evitar que esta pueda ser descubierta escuchando los mensajes en la red o incluso en la propia base de datos, la transformaremos pasándola a byte, encriptándola en SHA-256. De este modo que los datos que nosotros tenemos guardados de contraseñas en la base de datos no serán literalmente lo que haya escrito el usuario, sino ya transformados a SHA-256. Por otro lado también tenemos los tokens. Estos se utilizarán en nuestra clase login. Tendrán la particularidad de que puedan estar activos o no. En principio vemos que también es un string. Para utilizarlo vamos a necesitar una librería. Nos hemos ido a JWT y viendo su documentación oficial recomiendan varias librerías para Java. Esta es bastante completa y sencilla, que vemos aquí de Auth0 y será la que veamos.
Tiene varios métodos. Podría utilizarse también para cifrar con RSA en una conexión asimétrica, pero en nuestro caso no nos interesaba, simplemente queremos la generación y comprobación de un token. Por eso lo haremos con HS256. Tiene principalmente dos métodos. Este primero, donde generaremos el token haciendo primero un algoritmo con una clave secreta. Después de ello lo generaremos simplemente con un JWT create, al que podemos añadir unas condiciones. Por ejemplo, en nuestro caso vamos a decir que su emisor sea Mario y Andrea, y luego finalmente lo firmaremos. ¿Para qué sirve esto? Porque luego, a la hora de comprobarlo, veremos que tenga que coincidir esto que se ha generado con aquella información que nosotros tenemos guardada. Por eso tendrá que coincidir esta clave secreta y esos autores. Esta es la condición que hemos impuesto para que sea admitido como válido un token, pero luego son muy habituales que esos tokens expiren con el tiempo. No tendríamos más que añadir aquí la condición con, en vez de con emisor, decirle aceptar cuando sea antes de la fecha de expiración o que haya pasado cierto tiempo. Así que nada, este método es sencillo y al comprobar el token simplemente vamos a devolver un booleano. Si se cumple la condición que al verificar que tenga esa contraseña y que tenga esos datos que hemos puesto así como condicionales, dirá si podemos seguir el trámite o no. Así que nada, esta es nuestra parte de cifrado y de tokens.